Estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Estudió la maestría y el doctorado también en Ciencia Política en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Es un experto en materia de corrupción y actualmente trabaja en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, además de ser miembro de la organización cívica México Evalúa. Es Marco Antonio Fernández, aquí en Periférico 1313. Marco, gracias por acompañarnos esta noche. Se está discutiendo las leyes que tienen que ver con la anticorrupción en el Senado, la cuestión del 3 de 3, de la declaración de patrimonio, declaración fiscal, de intereses, etcétera, y se ve ahí que está el jaloneo, es decir, no está tan fácil, no hay un consenso, algunos quieren impulsarla más allá de lo que venía en la iniciativa, mejorarla, y otros como que quisieran adelgazarla. Pero también tenemos, que eso es lo que quisiera empezar, con la participación de la sociedad civil. Eso es algo nuevo. De alguna forma se está incorporando a la discusión a grupos y organismos de la sociedad civil que le están dando una dinámica un poco distinta a este procedimiento. Quisiera empezar por eso. ¿Tú cómo ves la importancia de esto? ¿Qué tanto han incidido? ¿Qué tanto pueden incidir en la configuración, a final de cuentas, de una ley fundamental para México? Claro que sí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Sin duda alguna, creo que es una novedad mayúscula que por primera vez en formato de parlamento abierto, las comisiones que están encargadas en el Senado de analizar las distintas leyes en materia de el combate a la corrupción, invitaron formalmente a miembros de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil al análisis de todas las leyes. Al menos están 5 ahorita en discusión, no solamente la ley de responsabilidades donde se ubica la 3 de 3, sino el resto del marco jurídico, y aportando la especialización de los distintos colegas de la sociedad, poder discutir artículo por artículo, así lo han pedido, las disposiciones, las distintas iniciativas que están en análisis en el Senado, para tratar de contribuir a lo que sería el dictamen de estas leyes y sacar las mejores propuestas posibles. Ya hubo una primera ronda de discusión con los legisladores. Fue un ejercicio, creo, muy positivo, en el sentido de que yo estoy convencido que si se abre la puerta hacia la sociedad civil, tenemos la obligación, la gente que recibimos esa invitación, de asumirla con todo el profesionalismo y responsabilidad posibles, y en verdad llegar artículo por artículo con propuestas muy puntuales. Por ejemplo, en mi caso me tocó participar en la ley de fiscalización, que está ligada a las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, y tuvimos, digamos, un primer encuentro con los legisladores. Derivado de ahí, los legisladores pidieron mesas simultáneas una semana después para el análisis, para continuar el análisis de esta legislación. Y ahí es donde empezaron las cosas realmente en algún momento a tensarse, porque en la primera reunión no llegaron los legisladores ni los técnicos de la coalición gobernante, ni del PRI ni del Verde. Eso tensó la relación con los partidos de la oposición. Nosotros, como miembros de la sociedad civil, pues estamos invitados a su casa, observamos digamos, la discusión entre ellos, y al día siguiente por fin se pudo llegar a un acuerdo y han comenzado nuevamente las discusiones. Se han presentado propuestas muy puntuales, alternativas a lo que quería discutir el documento de las comisiones promovido por el senador Escudero, que es el que formalmente tiene mano en términos de la comisión encargada de la dictaminación, y pues estamos en el proceso de tratar de enriquecer las iniciativas. Actualmente se discuten en el Congreso de la Unión legislaciones relacionadas con temas anticorrupción. Por ello, el 18 de abril se instalaron los grupos técnicos especializados de trabajo. Estos grupos discuten el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Ley de Fiscalización. En estas reuniones participan, además de los senadores, asesores ciudadanos, quienes deberán presentar sus conclusiones con los puntos de acuerdo y desacuerdo, y deben de ser públicos. Ustedes han hecho una labor extraordinaria de movilización ciudadana con
esta iniciativa llamada 3 de 3, que realmente no refleja el contenido de lo que tiene, pero es un buen soundbite coloquial. Dinos o explícale al auditorio brevemente cuáles son los 3 o 4 temas centrales de una legislación anticorrupción que sea benéfica. Por un lado, tiene que ver con fortalecer las capacidades de investigación de las autoridades encargadas de ver los delitos y las conductas consideradas Número 1. graves. 2, tiene que ver con darle instrumentos como, por ejemplo, la publicidad de estas declaraciones, con la verificación de su contenido y el castigo en caso de mentira, para que realmente sean útiles para el combate a la corrupción. 3. Fortalecimiento del tribunal encargado de procesar estos casos para dar mayor certidumbre jurídica, y creo que también es fundamental el complemento de esta parte con una fiscalía anticorrupción que en la parte penal sea la encargada de hacer toda la investigación en el caso de los delitos de corrupción. Si esto ocurre y en 3 meses tenemos esto aprobado en esos términos, ¿vamos a combatir la corrupción? Por supuesto que no. O sea, yo creo que tenemos que ser realistas en no sobrevender la discusión legislativa en esta materia, porque además faltan otras leyes, además de las que están ahorita discutiéndose, para primero tener un marco jurídico sólido en materia del combate a la corrupción. Pero el desafío más importante es la transformación de las instituciones encargadas de aplicar este nuevo marco jurídico. Todos fuimos testigos hace unos meses, por ejemplo, de cómo agentes de la PGR sembraban un arma al abogado en la discusión esta de OHL. Ese tipo de agentes no pueden ser los que van a ejercer las nuevas facultades que se deriven de este marco jurídico. Si no logramos hacer una verdadera profesionalización, abandonar esta visión patrimonialista de la integración de estas instituciones encargadas de aplicar el marco jurídico del combate a la corrupción, vamos a avanzar muy poco en realmente poner un freno a este mal de la democracia mexicana. En esta cuestión de la auditoría que te ha tocado a ti proponer y discutir, ¿qué cambiaría? O sea, la auditoría hasta ahorita nos ha dicho muchas cosas respecto de desvío de fondos o dinero que luego no se sabe en qué se aplica, pero con esta ley cambiarían las facultades, tendría más posibilidades la auditoría. Se le aumentan mucho las facultades. La más importante es que la investigación la pueda hacer completa y no como ahora que los primeros elementos que apunten a algún problema jurídico, después se lo pasa hoy a los órganos internos de control en la Administración Pública Federal, y estos son los que deciden si procede o no procede el asunto, y la verdad es que ahí siempre se atoran las investigaciones. El mandato constitucional, y eso es lo que busca recoger la ley, es que toda la investigación la haga la auditoría y que en el ejercicio de estas facultades, por ejemplo, no esté limitada por los secretos bancario, fiduciario, bursátil o fiscal. También, por ejemplo, se le está dotando a la auditoría facultades para realmente sancionar a aquellos que le quieren negar información, como ocurre hoy, y la misma auditoría lo ha reconocido en sus reportes. En muchas de sus investigaciones, la gente dice, no, yo por qué te voy a dar, soy por ejemplo, un proveedor subcontratado, yo no te tengo por qué dar información. Eso lo estamos cambiando para que haya multas, incluso medidas de apremio, si persiste la negativa de esta información. Este es un proceso inédito que se le conoce como gobierno abierto y es parte de un sistema democrático. Los ciudadanos podrán conocer el contenido de la Ley 3 de 3, los documentos que se realicen en las mesas de trabajo y de discusión. También, las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios estarán disponibles en una plataforma en línea. Parte de este proceso democrático es que los presidentes de las comisiones dictaminadoras retomarán las conclusiones de los grupos de trabajo y agregarán las modificaciones que tengan un mayor consenso. Marco, se ha generado en la opinión pública, para quienes no estamos metidos directamente en el proceso ni en la discusión, la percepción o la idea de que hay un bloque, el PRI y el Verde, que se están oponiendo a esta ley anticorrupción. No que la reprueben, simplemente que la están adelgazando y que la están retrasando, lo que pasó en aquella sesión, que no llegaron, como que no quieren que efectivamente sea este Sistema Nacional Anticorrupción lo que se requiere para realmente poner un freno a la corrupción en distintos niveles del gobierno. ¿Es una percepción desde tu punto de vista adecuada o qué es lo que está pasando ahí? Creo que
lo que ha pasado es que hay distintas visiones sobre lo que debe de ser el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí hay, en algunos aspectos, una visión muy distinta sobre, por ejemplo, la publicidad de estas declaraciones. La oposición prácticamente ha apoyado completamente esta parte. El gobierno, argumentando asuntos de seguridad, dice que esto no lo ve adecuadamente. Nosotros, como miembros de la sociedad civil, les hemos dicho, no es algo que no ocurra en el mundo y no es que vamos a abrir todos los datos personales, por supuesto que no. Queremos una versión pública, es decir, cuidando, por ejemplo, que no se dé a conocer el domicilio, teléfonos, esas cosas, obvio, pero sí aprender de las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, en esta materia. Hay en algunos otros casos en los que sí hay coincidencia. Todos parecen estar a favor de tener un buen registro de funcionarios y de miembros del sector privado que hayan sido sancionados por actos de corrupción. Hay un punto de mucha tensión en definir adecuadamente los tipos de faltas administrativas y ahí todavía no hay acuerdo. Parece que se empiezan poco a poco a conciliar las visiones sobre el papel de la ciudadanía en el Sistema Nacional Anticorrupción. En un primer momento, el senador Escudero, por ejemplo, expresó su escepticismo sobre este punto. Ahora parece ser que está dispuesto a concederlo, pero como las cosas, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo percibo cierto exceso de confianza o de ingenuidad en pensar que una ingeniería constitucional te va a cambiar la realidad. Y no solamente lo veo en este caso, lo veo en muchos temas. A pesar de que estoy de acuerdo con el contenido de lo que se ha propuesto, muy de acuerdo, creo que es un paso adelante, creo que hay otras cosas que debieran estarse haciendo y que darían resultados más inmediatos. Por ejemplo, los recursos mediante los cuales la Secretaría de la Función Pública hoy lleva a cabo su sistema de auditorías. El otro día le preguntaba a funcionarios que si alguien se ha acercado a decirles cómo lo hacen, porque ese tema no depende de un cambio legislativo. O, por ejemplo, los recursos internos de investigación de la PGR. Entonces, siento que al poner mucha atención en lo legislativo, en muchos temas, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, se dijo, ahora que hayamos una Ley General de Víctimas ya no va a haber víctimas, o las vamos a compensar, y no ha funcionado en la realidad. Entonces, quisiera simplemente alertar, tú ya lo dijiste, esto no es la panacea, hay otros temas, pero siento que la clase política está como diciendo, ya estoy cumpliendo, y de repente puede haber un poco de decepción por los resultados que haya. Yo comparto contigo la precaución que haces y por eso cada vez que tengo oportunidad de hablar del tema, soy como en ese sentido cauto. No creo en la ingenuidad de pensar que todo se resuelve con leyes. Sí veo que en este caso hay facultades legales que sí se necesitan para mejorar las investigaciones. Mencionaba, por ejemplo, en el caso de la auditoría. Hubo el caso de la auditoría de la carretera Colima-Guadalajara, en donde Banobras dijo, no te doy la información porque esto está bajo una asociación público-privada. Y se sospecha que hay ahí un uso no adecuado de los recursos y no le puede entrar la auditoría. Eso precisamente tenemos que cambiarlo en el marco legal. Muchas veces, por ejemplo, la PGR se hace guaje, para decirlo con claridad, en seguir las investigaciones de orden penal a partir de las denuncias de la auditoría. La ley va a cambiar eso de forma que le pueda dar a la auditoría el recurso de protestar en contra de la inacción de la PGR. Dicho eso, comparto contigo, y por eso lo subrayé en la respuesta anterior, la parte mayúscula de la importancia de transformar las instituciones que van a aplicar este nuevo marco jurídico. El talón de Aquiles, desde mi punto de vista, de la democracia mexicana, tiene que ver con la profesionalización de su Estado. Es decir, no hemos logrado realmente tener un verdadero servicio civil, sino tenemos todavía una visión patrimonialista en el que contratamos con base en qué preferencia política o antecedentes políticos tienen mucho de la gente y no en sus capacidades de capital humano y sus capacidades técnicas. Y es ahí, por ejemplo, en donde precisamente tenemos que ir empujando. Puede ayudar, no va a ser la panacea, puede ayudar
los sistemas de evaluación que se contemplan como parte del sistema. Pero si no logramos realmente poner el foco ahí y el foco complementario, por ejemplo, de los medios de comunicación, de que realmente hagan periodismo de investigación para aumentar el costo político de los actos de corrupción, difícilmente el país en su conjunto va a ver resultados tangibles en materia del combate a la corrupción. Muy bien, pues muchas felicidades. Yo creo que es un ejemplo de movilización ciudadana sin precedente y ojalá, bueno, no, ojalá, esto ya tuvo resultados. Me parece que ya ha sido un éxito. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.